La familia del Mencho acaba de explicar por qué odian a los Zetas. Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera, conocido popularmente como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenida recientemente. Este arresto es visto como un éxito contra el cártel y un golpe significativo a su capacidad para lavar dinero. González fue detenida por varios delitos y el ministerio señaló que había pruebas que la vinculaban con la operación financiera ilícita de un grupo del crimen organizado. El efecto de su captura, sin embargo, está siendo discutido. Ahora, las preguntas son: ¿qué significa la captura de la esposa del Mencho para la guerra contra las drogas en México y el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Podrán los militares mexicanos doblegarla en este video? ¿Por qué la familia del Mencho odia a los Zetas? Vamos a buscar las respuestas a estas preguntas en este video, así que sigue viéndolo hasta el final. Antes de comenzar el video, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización increíble de nuestro canal en el futuro. Vamos a sumergirnos en el video. Rosalinda González Valencia es una empresaria mexicana que se cree que lava dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. También es conocida por usar el alias de La Jefa y está a cargo de administrar los activos monetarios y penitenciarios del CJNG junto con más de 70 empresas vinculadas a la organización de delincuentes. Rosalinda nació en 1962 o 1963 en Michoacán, donde su familia de 18 miembros creció en el campo. Sus antepasados habían sido agricultores de aguacate. Sin embargo, cambiaron su punto focal al cultivo de marihuana y amapola. Su familia instaló el cártel de los Millennials en la década de 1970, que solía ser la empresa comercial Foreigner del CJNG y comenzó a contrabandear cápsulas de México a los Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría del Estado de México, Rosalinda fue responsable de administrar los recursos económicos y penales del CJNG. Rosalinda fue detenida a través de la Armada de México el 26 de mayo de 2018 bajo sospecha de lavado de dinero. Una vez fue liberada de un centro de detención después de aceptar pagar 1.5 millones de pesos mexicanos en libertad bajo fianza y actuando en el expediente judicial durante 3 meses de audiencias y batallas penales. Actualmente, su juicio está en curso y se está llevando a cabo en privado. Rosalinda fue detenida una vez más el 15 de noviembre de 2021. El Mencho, el jefe del CJNG, es responsable de supervisar la transformación de la pandilla de ladrones en uno de los cárteles más efectivos de México. Como resultado, se ha convertido en uno de los criminales más buscados en México. El Mencho está a cargo de dirigir las operaciones de narcotráfico de la organización a través de los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato. El CJNG es un gran participante en el intercambio de metanfetaminas en estos estados. Además, se cree que el Mencho fue responsable de ordenar el homicidio de varios políticos distinguidos en México. En marzo de 2013, un sospechoso del asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, Jess Gallegos Álvarez, afirmó que el Mencho había autorizado el asesinato de la empresa debido al hecho de que creía que Álvarez había trabajado para los Caballeros Templarios. Además, se cree que el CJNG es responsable del homicidio del congresista Gabriel Gómez Micaíl en septiembre de 2014. Micaíl fue alcalde de El Grullo, un bastión del CJNG en el país. Sin embargo, se desconoce la motivación detrás de su homicidio. Rosalinda González, la presunta jefa del CJNG, proviene de una familia narcotraficante. Su tío solía ser uno de los fundadores del cártel milenario y uno de los primeros productores de narcóticos artificiales. González ahora no solo es la esposa de Nemesio El Mencho, el jefe del CJNG,
sino también una supuesta jefa monetaria de la organización. González solía estar bajo custodia preventiva por costos de lavado de dinero en Zapopan, Jalisco, y por las acusaciones en su contra. Administra el efectivo del CJNG a través de su brazo financiero. Las Quintillizas González tiene una larga herencia de ladrones que se remonta antes de su matrimonio con el Mencho. Es sobrina de Armando Valencia, también conocido como el Maradona, quien fue el padre del cártel de los Millennials, y en los años 70 y 80 fue una eficaz agencia de delincuentes en la nación mexicana de Michoacán. La familia Valencia diferenció su negocio comercial de aguacate en el tráfico de marihuana y cocaína y aumentó sus operaciones para abarcar el tráfico de sustancias artificiales. El cártel de los Millennials fue una de las primeras empresas delincuentes en México en producir tabletas artificiales en la década de 1990. Según El País, González y sus hermanos trabajaron colectivamente en las cintas y se dedicaron a aumentar el negocio comercial de las drogas de la familia en la década de 1990. El Mencho, quien anteriormente había trabajado para la Casa de Valencia en sus huertos de aguacate, cofundó el CJNG en 2010 con diferentes individuos del cártel milenario. Las autoridades creían que el CJNG en las Quintillizas eran dos facetas de una moneda idéntica. Aunque se muestran como opuestos, las Quintillizas son responsables de administrar las ganancias introducidas a través del CJNG. El cártel de Jalisco es responsable de transferir las tabletas y luchar en guerras territoriales para obtener el dominio de la organización. El País reseña que en este último ha creado un imperio de empresas para lavar esa riqueza de la empresa comercial fraudulenta considerada CJNG, que incluye hoteles, restaurantes y salones de belleza. Rosalinda González, quien fue arrestada en 2018 y luego liberada bajo fianza, ahora no es el primer miembro de la familia que ha sido acusado de un delito. Su tío, el Maradona, pasó una mezcla de 17 años encarcelado en Estados Unidos y México hasta que fue liberado de un centro en Kentucky hace 12 meses. Abigail González Valencia, comandante de los Zetas y uno de los hermanos de González, fue capturada en Puerto Vallarta en 2015 y aún así se encuentra en prisión. Otros hermanos de González también han sido capturados y han pasado tiempo en la cárcel, como varios de los diferentes hermanos de González, en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes universitarios en Guerrero en 2014. González ahora está ayudando a los oficiales federales con su investigación. El hijo de Rosalinda, Rubén, el Macho Ceguera González, fue extraditado a los Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico que le quedan 12 meses y su hermano José fue deportado a los Estados Unidos hace un par de semanas en el pasado por las mismas acusaciones en junio de 2020. Una elección federal de Calima, quien había presidido el caso de El Menchito, fue ahorcado una vez junto a su esposa frente a sus hijos menores. Las fuerzas de seguridad federales están llevando a cabo un operativo en Zapopan para detener a la hija de la pareja, Lisha, junto con sus socios. Sin embargo, no han tenido éxito en encontrar a la pareja. La hija diferente de Rosalinda, Jessica Mencho, se encuentra actualmente encarcelada en Estados Unidos por acusaciones asociadas con el narcotráfico. De acuerdo con un artículo del Paso, la fusión entre Rosalinda y el Mencho introdujo colectivamente la fuerza de dos mundos extraordinarios, el mundo de las bazucas y el mundo del dinero en efectivo. Trabajan colectivamente para estructurar una empresa de delincuentes que en estos días es considerada una de las más influyentes y violentas del mundo, anteriormente reconocida como la Matazetas, que interpreta a los asesinos Zetas por su papel en el homicidio de decenas de participantes de la organización de delincuentes de los Zetas. El CJNG recibió notoriedad en 2015 cuando utilizó un lanzacohetes para derribar un helicóptero de la Marina.
Los sicarios del CJNG han sido responsables de la muerte de una gran variedad de pandilleros rivales y contribuyentes de las fuerzas de protección, junto con agentes de policía en estados como Jalisco y Michoacán. El CJNG es conocido por publicar clips en películas en las que hacen alarde de su armamento gigante y hacen amenazas en oposición a sus rivales. El año pasado se sospechaba que el CJNG estaba detrás de una huelga contra la existencia del jefe de policía en la Ciudad de México mediante el uso de las fuerzas de seguridad. Ha demostrado que el CJNG se ha convertido en poco tiempo en emerger como uno de los cárteles más efectivos de México. De acuerdo con las revisiones de los medios de comunicación del vecindario, el lugar de trabajo de la Procuraduría General estima que tiene una función sólida en 28 de los 32 estados de la nación. Ya no es una empresa de delincuentes primarios, sino que se han asociado con pandillas regionales en los estados de Durango y Campeche. El Mencho, en su banda de capos de la droga, se ha extendido por los principales componentes de México, como su terror, donde las autoridades mexicanas han declarado hostilidades contra el cártel y han agregado armas de la Marina para combatir al cártel. En realidad, incluso Estados Unidos ha declarado una recompensa de 10 millones de billetes verdes por la captura de su jefe, Nemesio Ceguera Cervantes, también conocido como el Mencho. El cártel Jalisco Nueva Generación ahora no solo se dedica a la manipulación de grandes cantidades del territorio de México, sino también tiene el cártel de la droga más violento y brutal. En México, civiles, policías e incluso dispositivos del ejército se mantienen en constante preocupación por los movimientos del Mencho y su cártel. Sin embargo, el Mencho y su reinado de terror están en su apogeo, mientras que Rosalinda ha sido arrestada y probablemente estará en la cárcel durante mucho tiempo. El CJNG, también conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación, es una de las empresas delincuentes más violentas y temidas del mundo. Han sido responsables de varios crímenes atroces, incluidas decapitaciones, torturas y asesinatos en masa. En realidad, en solo una semana en 2019, habían sido responsables de la muerte de 28 seres humanos, 4 policías en la nación mexicana de Michoacán. En el pináculo de este imperio de ladrones está el Mencho, cuyo título real es Némesis o Ceguera Cervantes. ¿Cómo es posible que el cártel haya sido tan efectivo y temido en todo México como para que el propio gobierno mexicano parezca impotente frente a ellos? En este video te mostraremos por qué la familia del CJNG del Mencho es absolutamente aterradora, la reputación de brutalidad del CJNG y por qué la familia del Mencho odia a los Zetas. El CJNG, cuya identidad diferente es los Zetas, fue responsable de al menos 143 casos de desapariciones en secuestros entre 2017 y 2018. Uno de los procedimientos más feos del CJNG son las decapitaciones en 2018. Un video apareció en línea que mostraba a individuos del cártel decapitando a miembros rivales de una pandilla. El video se hizo viral en las redes sociales. Es simplemente un ejemplo de la violencia severa que el CJNG tiende a usar para intimidar a su enemigo y preservar la manipulación sobre su territorio. La tortura es cualquier otra técnica que se ha reconocido del CJNG y se utilizó en 2020. Las autoridades mexicanas rescataron a 11 seres humanos que habían sido secuestrados y torturados a través del Cártel de la Nación de Veracruz. Las víctimas habían sido colgadas de los brazos y los dedos de los pies, abrumadas, y les habían arrancado las uñas. El CJNG también ha sido vinculado a asesinatos masivos en 2019. Han sido responsables del homicidio de 19 personas en el Reino Occidental de Michoacán. Al parecer, las víctimas eran miembros de la banda rival que habían sido capturados por el CJNG y luego asesinados al estilo de ejecución.
Estos ejemplos ilustran la severa brutalidad y violencia que el CJNG se inclina a utilizar para mantener el control de su territorio e intimidar a sus enemigos. La forma y las operaciones de vanguardia del CJNG le han permitido emerger como una de las agencias criminales más efectivas y riesgosas del mundo. A diferencia de los otros cárteles que cuentan completamente con la presión y la violencia, el CJNG ha construido una comunidad formada por cada delincuente y auténticas corporaciones que le permiten lavar dinero en efectivo y aumentar sus operaciones a nivel mundial. El CJNG está dividido en pequeñas células, cada una con su propia vecindad de responsabilidad, lo que dificulta que la aplicación de la ley acabe con toda la empresa a la vez. También utilizan ciencia superior que consiste en comunicaciones encriptadas y drones para evitar la detección y aumentar sus operaciones. Las operaciones monetarias del CJNG también son extremadamente sofisticadas. Utilizan una comunidad de empresas fantasma y operaciones de lavado de dinero para cubrir sus ganancias y dificultar que las autoridades hagan música de sus finanzas. De acuerdo con un registro, mediante el uso del Inside Crime, este CJNG ha invertido mucho en casas de campo y diferentes agencias, lo que les permite lavar dinero en efectivo y aumentar su influencia. La sofisticación del CJNG le ha permitido extender sus operaciones más allá de México y a diferentes partes del mundo. Tienen una presencia considerablemente amplia en Estados Unidos, donde se les ha vinculado con el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, han sido reconocidos como uno de los principales traficantes de metanfetamina en Australia, donde su presencia ha provocado un aumento de la violencia relacionada con las drogas en 2020. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos reconoció al CJNG como una de las 6 agencias de delincuentes transitorios más peligrosas del mundo. La DEA estimó además que el CJNG controla alrededor de 1/3 del mercado mayorista de narcóticos en Estados Unidos. La capacidad del CJNG para funcionar con impunidad se ha relacionado con sus conexiones corruptas con políticos, policías y funcionarios de diferentes autoridades. De acuerdo con un documento a través de la Caja de Protección Pública en México, en 2020 hubo 969 investigaciones a funcionarios públicos vinculados con delitos equipados. Se trata de oficiales que el país y el municipio escenifican también como contribuyentes de la policía y la marina en muchos casos. El CJNG ha estado en condiciones de comprar oficiales y hacer la vista gorda a sus cosas de delincuentes para hacer en 2022. Un ex jefe de la Policía Federal Mexicana que había sido acusado de aceptar sobornos del CJNG fue arrestado una vez en Estados Unidos. El ex jefe Genaro García Luna fue acusado en una ocasión de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos del CJNG a cambio de hacerse de la vista gorda ante sus actividades de narcotráfico. El CJNG también ha sido vinculado a varios políticos de alto perfil en México en 2019. El gobernador del Reino Mexicano de Nayarit fue arrestado una vez por aceptar sobornos del CJNG. El gobernador Roberto Sandoval fue acusado una vez de aceptar más de 4 millones de dólares en sobornos del cártel a cambio de hacerse de la vista gorda ante sus actividades de delincuentes. Las conexiones corruptas del CJNG le han permitido funcionar con relativa impunidad, lo que dificulta que las fuerzas del orden lo derriben en 2020. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a innumerables personas y entidades vinculadas al CJNG, entre ellas a un exgobernador mexicano. Sin embargo, la riqueza y el efecto significativo del motor CJ lo convierten en un oponente audaz para la aplicación de la regulación. El impacto del CJNG se extiende más allá de México y se ha relacionado con cosas que hacer en varios lugares internacionales.
Han sido reconocidos por colaborar con diferentes organizaciones de delincuentes. En algunos casos, se han involucrado en violentas guerras territoriales con estas corporaciones, lo que ha resultado en un derramamiento de sangre de buen tamaño. Una de las grandes contribuciones del CJNG al cambio global de las drogas ha sido su participación en el tráfico de fentanilo y diferentes drogas artificiales. Según la Administración para el Control de Drogas, el CJNG es uno de los principales proveedores de fentanilo a Estados Unidos. El fentanilo es un opioide artificial que es de 50 a 100 veces más potente que la morfina y ha contribuido a la epidemia de opioides en Estados Unidos desde 2019. Los opioides sintéticos que consisten en fentanilo se han utilizado en casi el 70% de todas las muertes por sobredosis asociadas con opioides en los Estados Unidos. La participación del CJNG en el tráfico de cápsulas artificiales también ha contribuido a un aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en México. En 2017 hubo más de 29 homicidios en México. Una gran parte de estos homicidios se han relacionado con delitos perpetrados, incluido el CJNG, quien también ha estado vinculado a operaciones de lavado de dinero en bastantes lugares internacionales. En 2019, las autoridades en España arrestaron a varias personas vinculadas al CJNG por cargos de lavado de dinero. Las personas habían sido acusadas de utilizar una comunidad de organizaciones de fachada para lavar el dinero en efectivo en nombre del cártel. La violenta oposición del CJNG del Mencho a otros cárteles de la droga ha causado un gran daño a México y a sus ciudadanos. En los últimos años, la tripulación ha estado involucrada en varios conflictos violentos con cárteles rivales como el cártel de Sinaloa y los Zetas. Uno de los conflictos más mortíferos que involucró al CJNG ocurrió en 2015, cuando la tripulación lanzó una serie de asaltos contra las fuerzas de seguridad del estado de Jalisco. Los ataques, que envolvieron emboscadas y el uso de artefactos explosivos improvisados, causaron la muerte de 15 policías y 3 civiles. Además de los ataques a la aplicación de la normativa, el CJNG también ha sido responsable de una ola de violencia contra civiles en 2018. La tripulación fue acusada en una ocasión del uso de un dron equipado con explosivos para asaltar un mitin político en el reino de Michoacán, matando a innumerables seres humanos e hiriendo a docenas más. En 2020, México registró la mejor variedad posible de asesinatos en los registros del país, con más de 34,000 homicidios mencionados. Muchos de estos asesinatos habían estado vinculados a delitos de la organización por el CJNG. La violenta oposición del grupo a los diferentes cárteles de la droga también ha resultado en la muerte de civiles inofensivos junto con mujeres y jóvenes. En 2019, un equipo de hombres armados que se cree que están vinculados al CJNG atacaron un convoy de motores que transportaban a colaboradores de la familia Levarón, un hogar mormón con doble ciudadanía estadounidense-mexicana, matando a 9 mujeres y niños. A pesar de los esfuerzos, con la ayuda de la aplicación de la ley para dejar de hacer sus cosas, el CJNG continúa funcionando y amplificando su imperio fraudulento, dejando un rastro de devastación a su paso. Los gobiernos de Estados Unidos y México quieren trabajar colectivamente si deciden deshacerse del riesgo del CJNG y el Mencho. Más de 600 seres humanos han sido arrestados debido a la investigación de los pitones del desafío conjunto, junto con 350 acusaciones federales y nacionales, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas. Los agentes de la ley estadounidense mencionaron que habían detenido a muchos humanos en una cárcel enfocada a la operación. ¿Entendiste que el Mencho ha ejecutado cosas extraordinariamente brutales que incluyen canibalismo y golpear nuestros cuerpos en los puentes de la ciudad? Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Hablaremos de las cosas despiadadas que el Mencho hizo en su existencia, así que míralo hasta el final y elige su brutal ascenso por ti mismo.
Con un historial de brutalidad y derramamiento de sangre que precede a la caída del anterior cártel de Davis, la pandilla Jalisco Nueva Generación es el cártel más rápido desarrollado en México. Se está desplazando por todo el país, desde las afueras de la Ciudad de México hasta las zonas turísticas de Cancún, a lo largo de la frontera norte. Si bien es tentador en los conflictos con el parecer ser una experiencia de batallas de mediana edad con su conjunto de lecturas fortificadas, la totalidad que sentimos que queríamos informarles. Prepárate para entrar en un mundo donde el poder y el peligro chocan, mezclándose en una neblina volátil, donde cada paso que das es una apuesta arriesgada. Hoy te llevaré en un viaje a través de algunas de las historias más intensas y apasionantes que jamás hayas escuchado. Juntos exploraremos el violento encuentro entre el presidente Biden y el Mencho, el notorio líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en la ya inestable frontera entre Estados Unidos y México. Esta serie de eventos lo dejará asombrado y cuestionando la legitimidad del gobierno en este entorno sin ley. Si creían que la situación en la frontera entre Estados Unidos y México no podía volverse más caótica, piénselo de nuevo, amigos míos. Ahora, seamos testigos de la reacción explosiva de El Mencho, el despiadado cerebro que dirige el cártel Jalisco Nueva Generación, ante la reciente visita del presidente Biden a la frontera sur. El Mencho no es alguien que reprime sus palabras y no tiene miedo de utilizar amenazas para establecer el dominio de su cártel sobre estos territorios. Toda esta situación se deriva del viaje de Biden hace apenas unos días a El Paso y otras zonas fronterizas de Texas. Se suponía que sería una oportunidad para que el presidente viera de primera mano la crisis de inmigración y hablara sobre políticas de seguridad fronteriza. Una parada presidencial bastante estándar, ¿verdad? El rápido ascenso del cártel de Jalisco y el meteórico ascenso de su líder, de relativamente desconocido notorio narcotraficante, sigue en evolución criminal observada en otros grupos de México. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha estado al frente de la transformación del cártel Jalisco Nueva Generación. Funcionarios del estado de Jalisco le dijeron a BBC Mundo que El Mencho es ahora el principal enemigo del gobierno y alguien que las autoridades consideran extremadamente peligroso. Ex policía municipal del estado de Jalisco, El Mencho se ha convertido en una hábil estratega que ha sabido adaptar al CJNG para aprovechar los cambios en el consumo de drogas, produciendo inicialmente metanfetamina y luego pasando a la producción de heroína, según un consultor de riesgos entrevistado por BBC Mundo. El CJNG, que anteriormente era un grupo relativamente desconocido, ganó prominencia en abril con un audaz ataque contra las fuerzas de seguridad, que resultó en la muerte de 15 policías. Desde entonces, el grupo ha continuado con sus ataques, derribando un helicóptero militar el 1 de mayo y sembrando el terror en todo el estado de Jalisco. En respuesta, el gobierno mexicano ha movilizado fuerzas de seguridad como parte de la Operación Jalisco, destinada a desmantelar el grupo advenedizo. Como señal BBC Mundo, en 5 años el CJNG ha pasado de ser un músculo contratado por el cártel de Sinaloa a convertirse en una de las organizaciones criminales dominantes de México. Según la Fiscalía General de México, el CJNG ahora tiene presencia en al menos 8 estados y se ha convertido en un actor importante en el tráfico de drogas. Instant Crime. El rápido ascenso del CJNG y El Mencho, que hace apenas unos meses eran considerados actores menores en el AMPA criminal de México, puede explicarse por varios factores. Uno de ellos son las tácticas agresivas y los actos sensacionalistas de violencia del CJNG en las últimas semanas, que han demostrado la fuerza del grupo y han elevado su perfil, acaparando titulares internacionales. Sin embargo, el alcance de los contactos internacionales de drogas del CJNG y su capacidad para corromper las instituciones estatales aún no están claros, y el alcance de la influencia del cártel pueden no igualar aún su capacidad de violencia.
Otro factor es la captura o muerte de varios de los principales narcotraficantes mexicanos, lo que allana el camino para que grupos y figuras relativamente desconocidos aumenten en importancia y visibilidad. El ZJNG tiene sus raíces en el Cártel del Milenio y comenzó como músculo contratado para el Cártel de Sinaloa antes de separarse por sí solo. En el Cuartel del Milenio sufrió divisiones internas y se fragmentó. Esta evolución se ha visto antes con otros grupos mexicanos como los Zetas, originalmente fundados como el brazo armado del Cártel del Golfo. Los Zetas actuaron por su cuenta después de la captura de un ex líder del Cártel del Golfo, ganando de manera similar notoriedad con sus tácticas brutales y de confrontación. Ahora conozcamos sobre Joe Biden, el presidente. De 1973 a 2009, Biden fue un miembro distinguido del Senado y se convirtió en un destacado experto en política exterior. Presidió el Comité de Relaciones Exteriores y abogó por la limitación de armas estratégicas con la Unión Soviética, la paz y la estabilidad de los Balcanes, la expansión de la OTAN y la oposición de la Primera Guerra del Golfo. Biden también pidió una acción estadounidense para poner fin al genocidio en Darfur y se opuso al manejo de la guerra de Irak por parte del presidente George Bush, en particular el aumento de tropas del 2007. Biden también fue un asesor de leyes criminales más estrictas, incluido un duro interrogatorio del candidato a la Corte Suprema Robert Bork en 1987 y la Ley de Control de Delitos Violentos y la aplicación de la ley en 1994, que añadió 10.000 agentes de policía y aumentó las penas por diversos delitos. En 1987, Joe Biden, un destacado legislador demócrata en Washington, decidió postularse para la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, su campaña no logró generar mucho impulso debido a acusaciones de plagio y fuertes dolores de cabeza durante la campaña. En 1988 sufrió 2 aneurismas cerebrales que pusieron en peligro su vida, lo que le provocó coágulos de sangre en los pulmones y requirió otra cirugía. Biden regresó al Senado tras sobrevivir a un periodo de recuperación de 7 meses. En 2007, 20 años después de su primera candidatura presidencial fallida, Biden decidió postularse nuevamente para la presidencia de los Estados Unidos. A pesar de sus años de experiencia en el Senado, la campaña de Biden no logró generar mucho impulso en un campo dominado por los colegas senadores Hillary Clinton y Barack Obama. Después de recibir menos del 1% de los votos en las ciudades asambleas electorales de Iowa, Obama consiguió la nominación demócrata tras una reñida competencia contra Clinton y seleccionó a Biden como su compañero de fórmula. El 2 de noviembre del 2008, Barack Obama y Joe Biden derrotaron de manera convincente a la candidatura republicana del senador de Arizona John McCain y la gobernadora de Alaska Sarah Palin. El 20 de enero del 2009, Obama presentó juramento como el 44 presidente de los Estados Unidos y Biden se convirtió en el 47 vicepresidente. Si bien Biden desempeñó principalmente el papel de asesor del presidente detrás de escena, asumió roles particularmente activos en la formulación de políticas federales relacionadas con Irak y Afganistán. En 2010, el vicepresidente utilizó sus conexiones bien establecidas en el Senado para ayudar a asegurar la aprobación del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Biden parecía disfrutar de la oportunidad de desempeñar un papel crucial en la administración de Obama. Tras las elecciones del 2008 dijo: "Este es un momento histórico. Comencé mi carrera luchando por los derechos civiles y para ser parte de lo que es en un momento la historia de Estados Unidos, donde las mejores personas, las mejores ideas, ¿cómo puedo decirlo? El mejor reflejo del pueblo estadounidense puede ser cuando me llamaron para estar en este momento, con un tipo que tiene un talento tan increíble y que también es una figura revolucionaria en múltiples sentidos. Realmente lo encuentro emocionante. Es una nueva América. Es el reflejo de una nueva América". Al postularse para la reelección en 2012, el equipo Obama-Biden se enfrentó al rival republicano Mitt Romney y al compañero de fórmula de Romney para la vicepresidencia, el representante estadounidense Paul Ryan en Wisconsin.
Obama derrotó a Romney en las elecciones del 2012, obteniendo un segundo mandato como presidente y Biden otro mandato como vicepresidente. Más tarde ese año, Biden demostró lo influyente que podría ser como vicepresidente. Jugó un papel decisivo en el logro de un acuerdo bipartidista sobre aumentos de impuestos y recortes de gastos para evitar la crisis del abismo fiscal. Biden ha estado casado con su segunda esposa, Jill Biden, desde 1977. La hija de la pareja, Ashley, nació en 1981. El 30 de mayo del 2015, Biden sufrió otra pérdida personal, cuando su hijo Beau murió a la edad de 46 años, después de luchar contra el cáncer de cerebro. Después de la muerte de su hijo, Biden consideró postularse para la presidencia, pero puso fin a las especulaciones en octubre del 2015, cuando anunció que no buscaría la nominación demócrata en 2016. El 12 de enero del 2017, Obama entregó a Biden la Medalla Presidencial de la Libertad con distinción, el honor civil más alto de la nación, en una ceremonia sorpresa en la Casa Blanca. Biden ocasionalmente salió a la luz para criticar al sucesor de Donald Trump y expresó sentidos encontrados al dejar pasar la oportunidad de postularse para la presidencia en el 2016. Ahora entendemos nuestra historia. Bueno, aparentemente, esta visita de rutina a lo que el Mencho considera el territorio de su cártel desató el jefe narco de manera importante. Tanto es así que publicó uno de los videos de amenazas directas más locos que he visto jamás de un capo criminal como este. Y solo una advertencia antes de que escuches al Mencho. El hombre mismo, las palabras del Mencho son puro narco, por lo que el lenguaje es bastante crudo. Biden viene a nuestra frontera como si pudiera simplemente pasear por nuestro patio trasero. Es un insulto a los hombres que controlan estas tierras. Todo el mundo sabe que el gobierno títere de México no tiene poder aquí. Si el viejo Biden piensa que puede venir libremente a nuestra casa, será mejor que él y sus agentes lo piensen dos veces. Aquí seguimos reglas firmes. Quiero decir, maldita, ¿captaste todas esas amenazas y reclamos de control que está haciendo el Mencho? Básicamente, está avisando a Biden y a todo el gobierno de Estados Unidos, advirtiéndoles en términos muy claros que se mantengan alejados de los territorios. A lo largo de la frontera de los cárteles han reclamado como sus propios narcofeudos. En la mente de El Mencho y honestamente en la realidad sobre el terreno, aquellas áreas del norte de México como las ciudades fronterizas y las regiones cercanas a Texas, en realidad no están bajo ningún control policial por parte del gobierno de la Ciudad de México. Son narcoterritorios sin ley, pura y simplemente, controlados por cárteles brutales como su sindicato de Jalisco. Entonces, el hecho de que el presidente Biden simplemente atravesara y recorriera secciones del muro fronterizo en esas áreas significaba básicamente que él había traspasado e invadido el territorio y el dominio criminal de El Mencho, un insulto y una transgresión increíble a los ojos de este narco. Y todos sabemos que esto no es solo el parloteo narco vía que sale de la boca de El Mencho. Este es uno de los líderes de cárteles más poderosos, sofisticados y sanguinarios, no solo en México, sino en todo el mundo. El CJNG ha llevado a cabo algunos de los actos de violencia más sorprendentemente brutales contra sus enemigos que cualquiera de nosotros, los narcoblogueros, hayamos presenciado. Han hecho que convoyes militares y fuerzas policiales mexicanas enteras desaparezcan en el aire. Estos son los tipos que están detrás para derribar fuerzas de seguridad gubernamentales enteras mediante ataques coordinados de alto impacto y tácticas de combate avanzadas. Enviarán narcoatacantes blindados y destrozarán ciudades enteras y eso significa apoderarse de los territorios de sus rivales. Han colgado cuerpos mutilados de puentes de manera grotescamente sádica, como advertencia para no cruzarse con ellos ni con sus intereses comerciales. Cuando el Mencho dice, aquí seguimos reglas diferentes, no miente ni exagera en absoluto.
Así que se puede ver claramente por qué sus feroces palabras amenazando al propio Biden junto con cualquier policía o persona militar estadounidense deben tomarse absolutamente en serio como un narcomisil legítimo dirigido directamente a Estados Unidos. En el mundo de los cárteles, tu palabra y tu reputación lo son todo. Si el Mencho está arriesgando el nombre del CJNG, es una amenaza y un desafío tan abiertos a gringos como Biden, que realiza operaciones en sus plazas controladas. Pueden apostar que tienen toda la intención de respaldarlo. Aspirante a abenarco local hablando duro, estamos hablando del líder de una de las fuerzas criminales más poderosas de todo el hemisferio. Es por eso que no creo que Biden y su equipo realmente entendieran cuán incendiaria e irrespetuosa sería una simple visita presidencial a la frontera para tomar fotografías, al menos a sus ojos. Desde la perspectiva del Mencho, el recorrido de Biden en sus territorios narcos fue una invasión directa por parte de la autoridad estadounidense, no diferente de si intentaban llevar a agentes federales directamente al corazón de los superlaboratorios de metanfetamina del CJNG en Jalisco. Es una enorme violación de su soberanía y absolutamente inaceptable. La realidad sobre el terreno es que, si bien el gobierno de México puede controlar oficialmente esas áreas fronterizas en el papel, esencialmente han sido cedidas al dominio férreo de los cárteles por puro dominio. Los ciudadanos comunes no se atreven a desobedecer los narcocódigos y las reglas impuestas por grupos como el CJNG, incluso si la policía o el ejército supuestamente mantienen algunos puestos allí, extorsionan a las empresas para que les paguen, limitan los viajes y los movimientos y gobiernan mediante puro miedo y brutalidad. Es una verdad incómoda, pero el Mencho y su narcoejército de sicarios despiadados toman las decisiones de estas zonas fronterizas mexicanas, no las autoridades centrales en la Ciudad de México, que la visita de Biden aparentemente reconoció como la autoridad allí. Así que sinceramente no sorprende que este narcojefe de facto se sintiera tan inmensamente respetado y provocado por la aparición simbólica de Biden en el territorio del cártel, como si tuviera un control real y duradero en esas áreas. Lo único que probablemente logró fue molestar al oso y poner directamente en mayor peligro las vidas de mexicanos estadounidenses si el JNG cumple estas amenazas. Ya sea que esté de acuerdo o no con Biden y su equipo, deberían haber atendido la reacción que provocaría esa sección fotográfica. La realidad es que es casi seguro que la crisis fronteriza acaba de escalar a niveles de conflicto en toda regla, con amenazas tan extensas por parte de uno de los líderes criminales más poderosos del mundo. Uno sabe que la violencia de los cárteles y las operaciones de sabotaje contra Estados Unidos en esas áreas aumentarán el fruto cercano como respuesta directa. Recuerden mis palabras: transeúntes inocentes, agentes del orden, migrantes, todos quedarán atrapados en el fuego cruzado de una confrontación narcogobierno que probablemente se inició o al menos se inflamó gracias a la visita de la frontera de Biden. Entonces, por más descabellado que parezca, realmente hay que preguntarse, ¿valió la pena detenerse para tomar algunas fotografías presidenciales y discursos en la frontera para arriesgarse a un retroceso y un caos tan loco por parte de estos narcotraficantes maníacos? Te dejaré ser el juez en los comentarios. Muy bien, muchachos, este es todo el análisis que tengo para ustedes hoy sobre este cambio potencialmente histórico en la crisis fronteriza después de que el presidente estadounidense fue y tocó al narco oso, que es el Mencho. Déjame saber tu opinión sobre todo este lío en los comentarios. Tengo curiosidad por saber qué piensas sobre las acciones de Biden y estas graves amenazas de los cárteles. Es probable que la violencia y el derramamiento de sangre apenas estén comenzando por parte de estos cárteles viciosos. Los veré en la próxima historia loca de narcos, así que manténganse a salvo, amigos.